Bienvenidos un día más al espacio Vive la Cultura de la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas. Hoy nos encontramos ante el trampantojo. El trampantojo es una técnica pictórica que intenta engañar al ojo. En este caso, lo que quiere es hacernos ver que los diferentes personajes de la cultura y del arte de Valdepeñas se encuentran en el Centro Cultural La Confianza, cada uno en una sala, todos divididos por disciplinas. Esta obra es de Raúl Martín Maroto y fue realizada en el año 2014. Ahora pasaremos a ver planta a planta cada uno de sus personajes. El trampantojo es una técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con el entorno. Esta obra es del valdepeñero Raúl Martín Moreno, que podemos ver aquí trabajando. Raúl nació en Valdepeñas el 10 de enero del año 1974. Tras concluir sus estudios de GB, pasó a comenzar estudios de Bellas Artes, primeramente en Cuenca. Destacó en varias disciplinas y actividades. Participó también en el Festival Internacional del Cómic. Debido a su carácter polifacético, edita numerosos diseños de cartelería y de textil, siendo premiado en varias ocasiones. Ya en el año 1998, y tras acabar sus estudios superiores, trabaja como profesor de dibujo aquí en Valdepeñas, en los talleres de Daniel de Campos, y además también participa como director artístico en varios cortometrajes. Vamos a encontrar a lo largo del recorrido del mural del trampantojo. En primer lugar, en la parte de la bajocubierta está dedicada a la música. En esta nos vamos a encontrar a nuestro valdepeñero Tomás de Antequera. Era el hijo menor de 23 hermanos, de los cuales vivían solo 13. Apenas cumplidos los 16 años, comenzó a cantar en las tabernas y cines de los pequeños pueblos manchegos, acompañado por dos de sus hermanas, una con la guitarra y la otra bailando. Con 12 cascabeles llegó su gran éxito, siendo en el año 1953 esta canción la que recaudó más dinero en concepto de derechos de autor. 12 cascabeles representó también el punto culminante de la carrera de Tomás de Antequera. Lo podemos ver representado con una de sus típicas chaquetillas de torero, que muchas veces él mismo confeccionaba, y con los crótalos. Los crótalos son unos pequeños platillos que van sujetos a los dedos pulgar y corazón de ambas manos, con los cuales iba marcando el ritmo a sus canciones, produciendo un agradable sonido bastante característico. Su originalidad musical y el molino rojo era su gran feudo. También se consagró con temas como La Gabriela, La Macarena, El romance de la reina Mercedes, Zambra de mi soledad. Se retiró de los escenarios a la edad de 70 años. En el siguiente escalón vamos a encontrar la disciplina de la literatura. Esta disciplina se encuentra enmarcada en lo que sería la altura donde se encuentran las dependencias del Centro Cultural La Confianza, de la biblioteca y los servicios culturales. Aquí vamos a ver representados a Juan Alcaide, a Sagrario Torres, Bernardo de Balbuena y Ana de Castro Egas. Ana de Castro Egas fue una poetisa y biógrafa del siglo de oro español, nacida en Valdepeñas a finales del siglo XVI y afincada en Madrid. Dedicó su obra a realzar la figura del rey Felipe III. Publicó en 1629 Eternidad del rey don Felipe III, nuestro señor el Piadoso. Esta es la única obra que se conserva de esta autora. Sabemos de ella acerca de los innumerables poemas y prosas que sobre ella y para ella escribieron los principales poetas y escritores de esta época, como Lope de Vega, Quevedo, Valdivieso.
de lo que se deduce que, bueno, pues fue una mujer muy bella e ilustrada y muy admirada por sus coetáneos. Se cree que pudo haber utilizado el seudónimo de Anarda para firmar varias décimas escritas en la década de 1620 y fue junto a Lope de Vega la promotora de incluir mujeres en los círculos literarios y académicos. Con ella colaboraron especialmente 7 mujeres, entre las que se encontraba también su sobrina Catalina del Río y sus primas Clara María y Ana María de Castro. Podemos encontrar sobre ella en el libro de Lope de Vega, El laurel de Apolo. Decir que la representación que aquí tenemos de Ana de Castro es la cara de la madre de Raúl Martín, el autor de este trampantojo. Bernardo de Valbuena, bueno, pues decir que Bernardo de Valbuena aquí está representado como un autorretrato de Raúl Martín, pues son pocas las imágenes que tenemos de este escritor. Fue un eclesiástico y poeta español que marchó muy joven a México, donde ingresó en un seminario y fue ordenado allí sacerdote. En el año 1619 fue nombrado obispo de San Juan de Puerto Rico. Fue el primer obispo de esta ciudad. En la sede episcopal creó una biblioteca que junto con la mayor parte de su obra fue destruida en 1625 durante un ataque de los holandeses. Cabe destacar en la obra publicada de Bernardo de Valbuena que solamente podemos tener ahora mismo 3 trabajos de él. El poema descriptivo Grandeza Mexicana, donde traza un retrato de la Ciudad de México. La colección de églogas de tema pastoril, Siglo de Oro en las selvas de Erífile, y una extensiva epopeya titulada Bernardo o la victoria de Roncesvalles. Aunque vivió en plena época barroca, Valbuena se encontraba ligado todavía al clasicismo renacentista. Aquí nos encontramos al valdepeñero Juan Alcaide, que fue un poeta perteneciente a la primera generación de posguerra o generación de 1936. Hijo póstumo del agricultor Juan Vicente Alcaide y de Carmen Sánchez, se educó con su madre viuda y con su tía, modistas de profesión. En 1925 fue becado por el ayuntamiento en vista de sus excelentes notas para estudiar magisterio en Ciudad Real. Enseñó durante un tiempo en Valdepeñas y en 1930 publicó Colmena y Pozo, su primer libro de poemas, que fue costeado por suscripción popular e ilustrado por el pintor Gregorio Prieto. Desde 1944 colaboró en numerosos periódicos y revistas y mantuvo estrecha relación con diversos artistas y jóvenes de entonces, entre los que destacan pues, Carlos Edmundo de Ory, Ángel Crespo o el mismo Gregorio Prieto. Sus años de poesía derivan hacia una cierta angustia religiosa y existencial, sin dejar de ser por ello fiel a la influencia de Antonio Machado y Miguel de Unamuno. En 1945 publica una de sus mejores obras, Poemas de la Cardencha en Flor, y en el año 1947 la trilogía del vino. Ya en 1950 ingresa en el Instituto de Estudios Manchegos y el Ayuntamiento de Valdepeñas le nombra hijo predilecto de la ciudad. ¿Qué más decir de este gran autor que tenemos sentado muy cerquita en una de las esculturas de la Plaza de la Constitución? Calderón, nacida en Valdepeñas, de padres valdepeñeros y abuelos andaluces, quizás heredó la pasión por las letras de su abuelo paterno, que siendo trabajador del campo pues se dedicaba también a recitar poemas y tabladillos en círculos bastante cercanos y familiares. Huérfana de padre, desde muy niña se traslada con su madre a Madrid, donde con 5 años ingresa en un internado en Alcalá de Henares. Es en este tiempo cuando Sagrario recibe sus primeros conocimientos sobre literatura e historia
y que van a quedar bastante patentes en parte de su obra. El arraigo por los valores religiosos, su inquietud por los problemas de la trascendencia y la búsqueda de la divinidad han sido parte fundamental de sus versos. En los años 40 envía colaboraciones a periódicos y revistas, frecuenta círculos poéticos, donde empieza a iniciar una amistad con artistas y escritores de la zona de Madrid. Además de continuar con la labor del poeta valdepeñero Juan Alcaide, del que ella se considera discípula, llevando la universalidad de la poesía a su localidad natal. En el año 2005, el Gobierno de Castilla-La Mancha le acordó conceder la placa al mérito regional a Sagrario Torres Calderón por su obra literaria y una vida dedicada a la investigación y la escritura. Un galardón en su nombre pues ya recogió su hijo y que todavía pudo conocer la escritora valdepeñera, que fallecía el 5 de marzo del año 2006. La siguiente disciplina que nos vamos a encontrar es la disciplina de la pintura. En ella, aunque nos choca un poco, vamos a encontrar a Francisco Nieva, aquí con unas máscaras, las máscaras del drama, del teatro. Se coloca Francisco Nieva en esta planta por el hecho de que él comenzó su trayectoria artística como pintor. También nos encontramos con Gregorio Prieto y una de sus mejores obras que podemos encontrar en la Fundación Gregorio Prieto, y a Óscar García Benedí. Decir que esta disciplina coincide en altura con las salas de exposiciones que encontramos en el Centro Cultural La Confianza. Francisco Nieva es un escenógrafo, dramaturgo, director de escena, narrador, ensayista y dibujante español. Académico de la Real Academia Española desde 1990, donde ocupa el sillón de la Jota. Su producción teatral le ha valido el Premio Nacional de Teatro en 2 ocasiones, en el año 1980 y en el año 1992, y el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de literatura dramática, así como el Premio Valle Inclán, por la escritura y dirección de Tórtolas, Crepúsculo y de Telón. Por su producción literaria en general, también se le otorga el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1992. Es descendiente de conversos ricos emigrados a España en el siglo XVII. Tempranamente es atraído por el arte y en contacto con la estrechez de miras de estas tierras manchegas, pues marchó a Madrid, donde estudió pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y se hace amigo de Carlos Edmundo de Ory y de Eduardo Chicharro, con quienes intenta abrirse paso como autor plástico en 1945 dentro del movimiento de vanguardia de posguerra conocido como el postismo. Entre el año 1948 y 1963 residió en París y allí recibe el premio Polignac por el conjunto de su obra artística. Después se traslada a Venecia y posteriormente regresa a Madrid en el año 1964. Y salvo largas estancias en Berlín y Roma, permanece afincado en esta ciudad, entregado a su trabajo como escenógrafo, autor dramaturgo y colaborador de diversas publicaciones periódicas. A continuación nos encontramos con Gregorio Prieto, que nació en Valdepeñas a finales del siglo XIX. Es un pintor perteneciente a la generación del 27, octavo hijo de Ildefonso Prieto y Froilana Muñoz. Muy pronto moriría su madre y la familia entonces se traslada a Madrid, y es cuando Prieto cuenta apenas 7 años de edad. Prieto dibujaba a escondidas y pese a la inconformidad de su padre, se inscribe en la Escuela de Artes y Oficios. En 1915
Lograría su propósito ingresando en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y obtiene numerosas becas como la que le concedieron en el Paular. Realiza sus primeras exposiciones en Barcelona y Madrid y su primera exposición individual tiene lugar en el Ateneo de Madrid en el año 1919, con la edad de 22 años. Sus inmediatos contactos con las vanguardias europeas y las relaciones de amistad con los principales exponentes de la generación del 27 pues marcan su formación artística. En 1925 se traslada a París para ampliar sus estudios. En este periodo es cuando tiene sus primeros contactos con el cubismo y con las corrientes surrealistas. En el año 1928 regresa a España para solicitar la beca de estudios en la Academia de España de Roma. Esta solicitud es aceptada y entonces estudia en Italia durante varios años. Allí, siendo director de la Academia Valle-Inclán, completa su formación y realiza varias exposiciones colaborando con el postista Eduardo Chicharro. Numerosos viajes por Italia, Grecia y Egipto, pues le hacen centrarse en un tema que desarrollará más adelante, como es la arquitectura griega, y sus cuadros se pueblan de marineros e iconografía homoerótica. Consigue refugiarse en Inglaterra al estallar la guerra civil y allí decide fijar su residencia en Londres hasta el año 1949. Durante esta etapa convive con el poeta Luis Cernurda y pues en 1935 organiza una importante exposición en París donde las pinturas de Gregorio Prieto se van a mostrar con las de Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris o Salvador Dalí. Durante su estancia en Londres colabora en la BBC como crítico de arte y esto acentúa también su actividad como ilustrador gráfico. En 1945 participa junto a Chicharro, Carlos Edmundo de Ori y Cernesi en el lanzamiento del postismo. Y a Gregorio Prieto debe España la conservación de los últimos molinos de viento de la Mancha, que podemos encontrar en varias de sus obras en el Museo de la Ciudad de Valdepeñas. A partir de 1970 recibe importantes reconocimientos que culminan con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año 1982, la Medalla de Oro de la Junta de Castilla-La Mancha y la inauguración del Museo de la Fundación Gregorio Prieto aquí en Valdepeñas en el año 1990. A continuación, y por último, Bellas Artes de la Laguna de Santa Cruz de Tenerife, Óscar García Benedí realizó asimismo estudios de grabado, serigrafía y litografía en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando. Forma parte de innumerables e itinerantes y colectivas exposiciones, entre las que destaca la Bienal de Arte de Alejandría, la del Cairo y la de Egipto. En el año 1988, tras haber ganado en ediciones anteriores otros premios de la exposición, obtiene la primera medalla de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, con la obra titulada Personaje furtivo, que podéis visitar en el Museo Municipal. Poseen también obras suyas en importantes museos y entidades de España. Y decir que en septiembre de 2004 el Ayuntamiento de Valdepeñas le concedió la Medalla de las Bellas Artes de Gregorio Prieto ya a título póstumo. Y entonces esta medalla se la entregaron a su familia en las fiestas del vino. En planta nos vamos a encontrar la cueva de El Trascacho. Y con ella se homenajea al teatro, representado en la figura de varios de los miembros del grupo artístico y literario El Trascacho. Aquí en más detalle, pues podemos encontrar a diferentes personajes que han destacado aquí en Valdepeñas, dentro de este mundo. Nos encontramos aquí a Valentín Hidalgo, a Manuel Moya, José Damián y Andrés Cejudo, fundador del Trascacho, entre otros, ¿vale? Con más detalle, pues vemos también aquí una de las tinajas que encontramos en la cueva del Trascacho, con un pequeño texto.
Y bueno, para poder visualizar este trampantojo, viendo la profundidad que se nos ofrece en la obra, nos situamos en un bazar próximo a este mural y centramos nuestra vista en este punto de la mesa, donde no va a faltar un libro, una vela y una jarra con vino de Valdepeñas, y vamos ascendiendo la mirada hasta la parte superior del mural. Y así podemos ver toda la profundidad que nos ofrece y cómo los diferentes personajes se van adentrando en las distintas plantas del Centro Cultural La Confianza. Decir que siempre habrá una llama que alumbre la cultura en Valdepeñas y que gracias a estos personajes ilustres valdepeñeros podemos seguir presumiendo de arte y cultura en esta ciudad del vino. Nos vemos en siguientes capítulos.